Octavo tomo. La tipología averro de la ética noológica. A. Descripción específica de los tipos. Comenzaremos recordando que la sabiduría hiperbórea, atendiendo a la herencia hiperbórea, al símbolo del origen que encadena el espíritu, distingue en la humanidad tres clases de hombres. A. Los animales hombres o pasú, casi inexistentes hoy día en estado puro pero presentes como tendencia animal en todo virya, debido a la herencia genética del arquetipo Manu original. B. Los hombres semidivinos o viryas. Se dividen a su vez en viryas despiertos y viryas dormidos, según que predomine en ellos la herencia hiperbórea de la sangre o la tendencia animal del pasú. C. Los hiperbóreos inmortales o siddhas, cuya existencia se encuentra fuera de todas las determinaciones materiales. De estas tres clases de hombres, con los viryas perdidos quienes integran la mayor parte de la humanidad y, naturalmente, es dentro de su conjunto donde se encuentra el Objective Group cuyo tipo psicológico deseamos conocer. En la figura 97 se puede observar un cuadro sinóptico que resume cuanto venimos diciendo. Comprobamos así que la tipología averro se basa en la distinción de tres características psicológicas del virya perdido inherentes a su comportamiento frente al símbolo sagrado, esto es, el acto ético fundamental. El yo frente al símbolo sagrado. Se trata, pues, de tipos sumamente específicos, cuya descripción debe ser en extremo precisa si se pretende evitar confusiones y malentendidos. Pero el criterio adoptado, a pesar de su rigor, tiene una gran ventaja que conviene poner de relieve. Hemos explicado en varias oportunidades, que el virya perdido se transforma en despierto cuando consigue reorientarse hacia el origen. El virya despierto, aun cuando todavía no haya conquistado el bril, ya no volverá a perderse nuevamente porque su yo ha adquirido un permanente estado de alerta. Ha reconocido el carácter bélico de su extravío y comprendido que solo podrá liberarse de la cautividad material si toda su fuerza espiritual, su valor, su resolución, en fin, si toda su voluntad apunta hacia un único fin: el retorno al origen. Pero, tratándose de una situación esencialmente bélica, dicho tránsito solo tendrá éxito si previamente se lo ha planificado. Con otras palabras, hay que conocer la manera de llegar. Es decir, hay que poseer una estrategia. Desde luego, por estrategia entendemos el conocimiento del medio para arribar al fin del camino, un medio que puede ser alguna de las vías secretas de liberación, toda vez que ellas constituyen propiamente modelos estratégicos generales. Es de la mayor importancia, entonces, saber de qué manera es posible conocer gnósticamente una vía secreta para disponer así de la necesaria estrategia propia. El misterio del laberinto, cuya solución emplea la vía de la oposición estratégica y la técnica arquemónica, procura que el yo perdido efectúe el salto inductivo desde el signo del laberinto exterior hasta el símbolo del laberinto interior. Y es la gnosis del laberinto interior, como se explicó, la que permite establecer la distancia estratégica entre el yo perdido y el selbst. La percepción de esa distancia es lo que orienta al yo y lo aproxima al centro del laberinto, donde se consumará su inmortalidad y se pondrá al alcance la posibilidad de liberar definitivamente al espíritu del encadenamiento material. En este tránsito, entre que el yo perdido consigue dominar el secreto del ángulo recto para ingresar a la plaza Tau, se produce el acto ético fundamental, el yo frente al símbolo sagrado. Es decir, el yo, arrinconado contra la fenestra infernalis de la runa odal, se enfrenta con los símbolos sagrados que emergen en la esfera de luz e intentan fagocitar al sujeto consciente durante su emergencia. Y es entonces cuando el yo debe exhibir la actitud graciosa luciférica, deteniendo el proceso del símbolo sagrado e ingresando en la plaza central Tau. He aquí completo, el desarrollo de la estrategia del laberinto, la estrategia propia de todo iniciado hiperbóreo de la Orden de Caballeros Tirodal. B. La ley del globo del acto ético fundamental. El principio fundamental, del cual parte la descripción tipológica, es el hecho de que los viryas perdidos suelen reaccionar de tres maneras diferentes frente al símbolo sagrado, es decir, durante el acto ético fundamental. Pero hemos de recordar, ante todo, que tal enfrentamiento, el yo frente al símbolo sagrado, es un acto interior, una situación propia de la estructura psíquica. El símbolo sagrado, en efecto, puede haber sido descubierto interiormente por la percepción que el sujeto consciente, y el yo perdido, realiza sobre una fantasía, o preceder de una percepción exterior, revelado por un iniciador, por ejemplo.
En este último caso, una vez introyectado, el símbolo actuará con toda su potencia directamente en la esfera de luz, análogamente a cualquier símbolo sagrado emergente. De manera que, sea cual fuere la procedencia del símbolo sagrado, el hecho es que éste aparece ante la visión del yo perdido y que existe la certeza de tal aparición. El símbolo sagrado aparece en la esfera de luz, entonces, diferenciado y enfrentado. La aparición de un símbolo sagrado es siempre una experiencia impresionante, de allí que no le sea posible al yo perdido mostrarse indiferente. El símbolo es diferente e impresiona. Si un símbolo es verdaderamente sagrado, es decir, si representa a una verdad metafísica del más elevado orden, su aparición causará en el yo perdido una impresión muy intensa, caracterizada por ciertos estados de ánimo típicos, tales como asombro, admiración, sorpresa, pasmo, estupor, etc., que conviene resumir en un concepto: perplejidad. Con otras palabras, la aparición del símbolo sagrado causa la inmediata perplejidad del yo perdido. Sin embargo, tal impresión no dura mucho tiempo e indefectiblemente sucede una reacción del yo perdido. Quien adopta una de las tres actitudes mencionadas en el cuadro sinóptico de la figura 97, actitud lúdica, actitud sacralizante, o actitud graciosa luciférica. Vamos a destacar ahora un fenómeno que ocurre durante ese momento, cuando el símbolo sagrado se manifiesta a la conciencia, y que resulta determinante en las posibles reacciones del yo perdido. Si tenemos presente que perplejidad significa incertidumbre, duda, vacilación, etc., es decir, detención, podemos describir con precisión al fenómeno. Cuando el sujeto consciente se detiene perplejo frente al símbolo sagrado, este parece crecer ante su mirada atónita. Este fenómeno es tanto más efectivo cuando el sujeto consciente ha resultado muy apabullado, ni siquiera se advierta tal crecimiento y, en cambio, se crea estar de improviso ante un horizonte semiótico inconmensurable. Es lo que ocurre con símbolos que representan deidades o mitos, cuyo tamaño relativo con respecto a la conciencia, al esquema de sí mismo, parece extremadamente grande, y capaces incluso de aplastar a algunas mentes débiles. La actitud sacralizante, según se verá más adelante, es típica de aquellos viryas perdidos cuya voluntad resulta impotente para superar la ilusión de tamaño producida por el fenómeno de crecimiento del símbolo. Porque, y esto hay que afirmarlo, la relación de grande a pequeño con que un símbolo sagrado se refiere a la conciencia o esquema de sí mismo es solo una ilusión, un engaño producido por la potencia que sus arquetipos insumen en la emergencia. No hay, pues, símbolos sagrados grandes o pequeños, mayores o menores, superiores o inferiores, etc., sino símbolos sagrados potentes o impotentes para actuar sobre la conciencia o esquema de sí mismo, es decir, sobre el sujeto consciente y el yo perdido. Vale decir, en el interior del virya, completando su totalidad psíquica, están todos los símbolos, y ninguno es mayor o superior a la conciencia misma, al esquema de sí mismo. Es la poderosa potencia de algunos símbolos sagrados la que produce gran perplejidad en el yo perdido y ocasiona la ilusión de tamaño. Para interpretar correctamente la naturaleza del fenómeno es necesario recordar el origen de esa potencia subyacente en los símbolos sagrados. Los mitos estructurados en los esquemas de la estructura cultural o los correspondientes arquetipos universales o mitos. Es evidente entonces que, si el símbolo sagrado causante de la perplejidad del yo perdido representa a un arquetipo actual, su crecimiento ha de provenir del proceso evolutivo en que éste intenta desarrollarse. Con otras palabras, el crecimiento es la forma como el yo perdido percibe el proceso del símbolo sagrado. Como sabemos, el proceso solo puede ser interrumpido por la acción volitiva del yo. Si la voluntad, por caso, no fuese suficiente, el proceso del símbolo sagrado continuará hasta la entelequia, nutriéndose para su desarrollo, durante todo ese lapso, de energía tomada de la esfera de luz. Esto significa que la esfera de luz se va identificando paulativamente con la representación arquetípica del símbolo sagrado o, también, que la emergencia del mito ocupa completamente la capacidad de la esfera de luz. Recordemos, a este respecto, lo dicho en la primera parte. De la potencia con que un símbolo atraviese el umbral de conciencia depende la región de la esfera de luz en la que haya de manifestarse.
El símbolo I, por ejemplo, se estabiliza frente al sujeto consciente en el nivel Epsi, ver figura 21, el nivel de estabilización de toda representación consciente se alcanza en un solo movimiento que comienza en la estructura cultural. En la figura 21, esto significa que el símbolo I, emerge desde el plano de significación hasta el nivel Epsi, en un solo movimiento, progresivo hasta Epsi y brusco hasta Epsi, En el nivel de estabilización acaba la emergencia y comienza el proceso. La estabilidad de una representación es vivenciada por el sujeto como la aparición de la imagen, como un símbolo que de pronto emerge y se hace claro en la conciencia. Pero tal estabilidad no indica quietud, sino que señala solo un cambio en la actividad del símbolo. A partir de allí comienza un proceso entelequial que puede enajenar completamente la atención del sujeto a menos que éste disponga de suficiente energía, o sea, de voluntad, como para contrarrestarlo, página 146. Sea como fuere, lo efectivo es que, si no hay voluntad de subtraerse al proceso arquetípico del símbolo sagrado, o si éste es insuficiente, el proceso continúa su evolución hacia la perfección final o entelequia. O sea, el proceso se estabiliza. En esta conclusión de capital importancia puede advertirse que una relación liga a la voluntad y a la estabilidad. Es la relación conocida alegóricamente como ley del globo y que puede enunciarse así: a menor voluntad, mayor estabilidad del proceso. Si se interpreta correctamente la ley del globo, se comprobará que la ilusión de tamaño es una expresión o medida de dicha ley y, por lo tanto, que tal ilusión depende de la relación entre ambos factores: la voluntad del yo perdido y la estabilidad del proceso. Cabe destacar, sin embargo, que la ilusión de tamaño, como expresión de la ley del globo, da una medida inversa de la voluntad. Más claramente, supongamos que alguien se enfrenta con la visión de un símbolo cuya potencia produce en su yo perdido un efecto apabullante, por ejemplo, un católico impresionado de santa perplejidad ante la aparición de un corazón sangrante coronado de espinas. La ley del globo afirma, en estos casos, que si el símbolo sagrado es apreciado como enorme, grande, dilatado, mayor, superior, etc., tal ilusión de gran tamaño, indica, inversamente, cuán chica es la voluntad. Percibir un símbolo grande es señal segura de una voluntad pequeña y, naturalmente, en el extremo de la escala, el panteísta, cuya visión de Dios abarca la totalidad de cuanto es posible ver, según la ley del globo, posee una voluntad individual casi inexistente. Se comprende ahora que, estando los tres tipos psicológicos definidos por la reacción del yo perdido frente al símbolo sagrado emergente, será la ley del globo quien determinará el grado de intensidad con que tal reacción se haga efectiva. Es conveniente, pues, profundizar en el conocimiento de la ley del globo. Esto se conseguirá en el siguiente artículo mediante una alegoría que permitirá, también, describir analógicamente a los tres tipos psicológicos. C. La alegoría del señor Averro y el globo. Dentro de la alegoría hay que distinguir dos momentos, caracterizados por escenas o iconos diferentes. En primer lugar, describiremos una escena y estableceremos algunas correspondencias analógicas. Finalmente, observaremos la segunda escena y sacaremos conclusiones definitivas. Dispuestas así las cosas, podemos pasar a la primera escena. En ella vemos un cuarto de regulares dimensiones ocupado por el señor Averro, quien se encuentra sorprendido por un suceso inesperado. En efecto, el señor Averro es dueño de una garrafa llena a presión de una mezcla de gases muy valiosa, que constituye prácticamente toda su riqueza. No desea, pues, perder el gas por nada del mundo y, por eso, vigila periódicamente la válvula de venteo, asegurándose de que se encuentre bien cerrada. He aquí el motivo de la sorpresa. Al mirar esta vez hacia la válvula, comprueba que se encuentra abierta y que, por arriba de la garrafa, la figura heteromorfa de un globo polícromo se infla sin cesar. Frente a la aparición del globo, el señor Averro advierte, simultáneamente, varias cosas: que su valioso gas alimenta de modo constante la hinchazón del globo, que la policromía de su superficie cambiante le resulta muy atractiva, que, sin embargo, admira mucho más sus metamorfosis, pues, aunque crece continuamente, nunca acaba de tomar una forma definitiva, etc. Y, ante una impresión de matices tan variados, y hasta contradictorios, el señor Averro se detiene perplejo durante un largo instante, observando que aquel orbe neumático es, o se ha tornado, extremadamente grande.
no será dificultoso establecer los puntos análogos de una imagen alegórica tan simple. Así, el señor Averro representa al yo del vir ya perdido, perplejo frente a la aparición del símbolo sagrado. La garrafa equivale a un depósito de energía psíquica inconsciente y la mezcla de gases a dicha energía. Y la válvula corresponde al órgano, o función, por medio del cual la voluntad del yo se manifiesta sobre el fenómeno. Es evidente entonces que el globo es una figura análoga del símbolo sagrado. Si miramos bien veremos que el globo, con su continuo crecimiento, se muestra en mucho semejante al proceso del símbolo sagrado. El globo, al igual que el símbolo, es al comienzo del fenómeno solo un germen, pleno de propiedades potenciales. La válvula abierta permite que el soplo de los gases alimente al germen y desarrolle su potencia, actualizando todas esas formas vistas por el señor Averro, que no son más que momentos del fenómeno, estados o fases del proceso. También el símbolo sagrado, como el globo, es al comienzo del fenómeno solo germen, es decir, puro signo potencial. El aporte nutricio de la energía psíquica inconsciente, que es compuesta, por arquetipos, como la mezcla, por gases, produce el desarrollo del germen símbolo, cuyas propiedades se actualizan en la conciencia. No olvidemos en ningún momento que el proceso que estamos estudiando, la aparición del símbolo sagrado, es aquel por el cual se hace consciente un símbolo y puede ser conocido. Toda relación entre el yo y un símbolo revela un grado de conocimiento consciente, sea que el yo abarque al símbolo con el entendimiento que éste se yerga, inflado y amenazador, ante un yo impotente. En la primera escena es la inflación del globo el sujeto dinámico que actúa objetivamente sobre el señor Averro quien, por el contrario, permanece pasivo, perplejo, frente al fenómeno. La segunda escena registra las posibles reacciones del señor Averro que corresponden analógicamente a los tipos psicológicos. En resumen, la primera escena mostró la acción del símbolo sagrado sobre el yo perdido, es decir, la constitución del acto ético fundamental. La segunda mostrará la reacción del yo perdido, reacción que debe interpretarse como la actitud ética fundamental del yo frente al símbolo sagrado y que define al tipo psicológico del vir ya perdido por su carácter lúdico, sacralizante o gracioso luciférico. Por motivos de claridad conviene separar la descripción de las tres actitudes típicas y presentarlas una por vez. La segunda escena viene, entonces, dividida en tres actos. Primero, segundo y tercero. D. Descripción analógica de las actitudes lúdica, sacralizante y graciosa luciférica. Primera, actitud lúdica. En tanto se disipaba la perplejidad, en el alma del señor Averro debatían dos sentimientos encontrados. Fascinación y atracción por el globo polícromo, y temor hacia su proceso de crecimiento. De tal conflicto resultó triunfador el último contendiente y pronto el señor Averro fue dominado por un miedo más intenso, que reemplazó su perplejidad y amenazaba con convertirse en pánico. Y la reacción del señor Averro fue rápida y típica, no dando tiempo a que el globo se dilatara demasiado. Huyó. Pero antes de huir dio un brusco manotazo y arrancó el globo del pico de la garrafa, llevándoselo consigo hacia el rincón del cuarto en el cual se refugió. Para el señor Averro el globo se transformó así en un juguete. Claro que aquello que tenía entre sus manos no se parecía en nada al globo que antes se expandiera sobre la garrafa y le fascinara con su belleza polícroma. No después de que el gas se escapara de su interior y se transformara en una membrana desinflada. El globo, al iniciarse el fenómeno, era un germen cuya potencia polimorfa se desplegaría bajo la presión de los gases. Sin gas el globo sería solo una cascarilla de germen. Y mientras el señor Averro jugaba con aquel cadáver en la garrafa la válvula continuaba abierta, perdiéndose venteado aquel precioso gas que había estado alimentando al globo. Segunda, actitud sacralizante. La aparición del globo causó una fuerte impresión en el señor Averro. Al principio se sintió como conmocionado, helado de asombro, y, finalmente, maravillado. Tras una sucesión de estados semejantes el señor Averro experimentó la convicción de que se hallaba ante una manifestación luminosa, un hecho sobrenatural, señal de una presencia divina o la divinidad misma. En lugar de la perplejidad su yo adoptó una actitud de contemplación extática del fenómeno. Es decir, a la incertidumbre inicial sumó una pasividad aún mayor. Pero, en ese devenir, el globo continuaba creciendo continuamente, vale decir, el fenómeno se había estabilizado.
Y cuando el globo fue suficientemente grande, para la temerosa y prudente apreciación del señor Averro, este tuvo por cierto que aquello que era tan grande y bello debía ser necesariamente superior. Y sintiendo su alma disminuida frente a tanta grandeza, encogida de fervor religioso, aniquilada por una devoción sin nombre, el señor Averro efectuó el primer acto desde que presenciara el fenómeno. Se arrodilló y adoró al globo de colores, y el globo, que seguía creciendo con estabilidad, pronto fue tan enorme que acabó por ocupar todo el espacio de la habitación, adaptándose a la forma de las cosas que allí había, las cuales quedaban incrustadas en distintas partes de la superficie elástica. Y así ocurrió que el globo terminó por abrazar al señor Averro, quien continuaba en su posición devota, absorbiéndolo entre los pliegues volubles y sepultándolo en lo hondo de su extraña neumática. Tercera, actitud graciosa luciférica. La aparición del globo sacudió el alma del señor Averro como un latigazo y, de inmediato, el fenómeno le impresionó en su calidad de hecho dramático, lleno de inevitable sentido. La perplejidad fue abandonada ante la íntima convicción de que se debía actuar. Pero tal actuación sobre el fenómeno era presentida desde el principio como fatalmente trágica y, por eso, el señor Averro sonrió para darse coraje. El señor Averro, que observaba atentamente el fenómeno, adoptó la actitud de sonreír en el momento de actuar. Y en ese mismo momento se produjo el milagro. Su risa cambió el sentido del hecho, transformándolo de dramático en cómico. Acto seguido, el señor Averro estiró la mano y cerró la válvula, impidiendo así el paso del gas. El globo quedó fijado en un punto de su despliegue y así fue conservado por el señor Averro, quien luego de inspeccionarlo y aprenderlo, lo incorporó a su colección de objetos neumáticos, utilitarios, didácticos y humorísticos.